Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Acá estamos con EDEMI, nuestra escuela de capacitación ministerial de la Iglesia La Casa del Padre, estudiando nuestra materia digital Identidad de Reino. El ADN de un hijo, dice allí nuestro lema, es la obediencia. ¿Por qué llamamos a esta materia Identidad de Reino? Desde que nosotros conocemos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, pertenecemos al reino de Dios. Y entender esta pertenencia, quiénes somos, nuestra identidad, nos conduce también a entender llamado, a entender vocación, a saber de qué se trata esto de ser ciudadanos del reino, ciudadanos del cielo, en un aquí y ahora concreto, en este tiempo que Dios nos asignó para formar parte de su propósito eterno. Y así como Jesucristo fue obediente de forma extrema, perfecta, completa, también nosotros aprendemos obediencia y con esas acciones obedientes no solo le damos gloria, sino que lo damos a conocer. Nuestra primera unidad se llamó Ser Hijos y aprendimos qué es ser íntimos, qué es ser adoradores, qué es ser maduros. La unidad 2 se llamó Ser Entendidos y aprendimos qué significaba vivir en la revelación de la palabra, en la verdad de Cristo, con la mente de Cristo. Bueno, nosotros ahora estamos empezando nuestra unidad número 3 que se llama Ser Gobernados. Las 3 clases van a estar tratando acerca de la oración. ¿Cómo ora un hijo entendido? ¿Cuál es el origen de su oración? ¿Cuál es la fuente de la que fluye esa oración? Tenemos allí nuestro sustento escritural que dice, léanlo conmigo. ¿Qué debemos hacer entonces? Pues orar con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Y de este entendimiento vamos a estar hablando en el día de hoy. Nuestra primera clase se llama Ser gobernado por la posición. Tienen allí una pregunta con la que queremos iniciar. La pregunta dice, ¿en qué pacto estamos posicionados? 2 palabras claves, pacto y posición. Y este sustento escritural que nos habla del espíritu y nos habla del entendimiento. Les animo a tomar sus apuntes, a tener allí hoja, papel. Vas a ver que yo cada tanto voy mirando mis propios apuntes que nos sirven de guía en este encuentro. Y todo lo que les signifique importante, no dejen de anotarlo. Cuando hablamos de entendimiento, podemos asociar esta palabra con la sabiduría. Y si hablamos de sabiduría, estoy segura que si yo empiezo con el versículo de Proverbios 1:7, yo empiezo y es seguro que ustedes del otro lado lo terminan. El texto empieza diciendo, porque el principio de la sabiduría es, y sí, casi que los escucho diciendo, es el temor a Jehová. El texto nos está enseñando que la sabiduría inicia en nuestro temor al Señor. Hablamos de inicio, también hablamos de fundamento, pero refiriéndonos específicamente a este comienzo en nuestro nuevo nacimiento y el transitar la vida con Dios, ese transitar implica sabiduría, una sabiduría que nos lleva a entender nuestra posición en Dios y ante Dios. Y este temor, que lejos está de ser miedo, significa respeto. La palabra respeto es muy interesante porque respetar es volver a mirar,
Eso significa desde su etimología. ¿Qué es volver a mirar? Volver a mirar a Dios en toda circunstancia. Pensemos juntos, cuando nos levantamos, lo miramos. Cuando vamos a tomar una decisión, cuando vamos al trabajo, cuando vamos a la escuela, cuando guiamos a nuestros hijos, cuando hablamos con nuestros amigos, es todo el tiempo diciendo, Señor, yo te reconozco en mi vida, sé que estás en mi vida y te miro, te respeto tanto que quiero mirarte para que intervengas. Esto es orar sin cesar. Vivir en un constante respeto puro porque reconocemos quién es Dios. Hace tiempo ya, en los años de la Reforma en Europa, los cristianos que se hacían llamar los reformados, tenían un saludo. Te lo muestro allí. El saludo era, disculpen si no lo pronuncio bien, desde la voz latina, coram Deo. Significa estrictamente en el latín ante Dios. Se saludaban así. No se saludaban diciendo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Coram Deo. Estaban diciendo, nosotros sabemos que vivimos ante el rostro de Dios. Ante el rostro de Dios vivimos. Bajo la autoridad de Dios vivimos. Para darle gloria a Dios vivimos. ¿Recuerdan ese pasaje de Pablo que dice, sea que beban, que coman, cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios? Eso es volver a mirar. Eso es respetar. Eso es orar sin cesar. Cómo orar respetuosamente, cómo pedirle al Señor que en esa mirada nuestra y la mirada suya, no es un respeto pasivo, ¿no? Es ese respeto que permite la intervención de Dios en las cosas. ¿Cómo oramos respetuosamente? Quisiera que me acompañen a ver un pasaje que nos va a permitir aprender acerca de esto. Está allí en Lucas y los invito a leer. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Recuerdo ser pequeña y estar en la clase de la escuela bíblica y que el maestro me dijese, Leila, ¿podés orar? Y entonces yo oré, no recuerdo que oré. Sí recuerdo que cuando terminé, una de las amiguitas de la clase dijo, jaja, oró mal. Y me acuerdo, además de eso, del dolor que había en mí. También recuerdo a mi hija que cuando era más peque, en los tiempos que compartíamos de oración, ella terminaba de orar y me decía, Ma, ¿oré bien? Y yo estoy segura que ustedes deben intuir qué respuesta yo le daba a mi hija en ese momento. Uno puede decir, siempre oramos bien, porque oramos con el corazón y hasta podemos decir, el Espíritu Santo nos traduce, Dios nos entiende. Y eso es cierto, pero también es cierto que Jesús en más de una oportunidad dio indicaciones de cómo orar. Ustedes cuando oren, hagan así. Ustedes cuando oren, digan así. Evidentemente hay una forma en la que el Señor
quiere que nosotros oremos, y esas indicaciones nos resultan absolutamente imperiosas de conocer, porque es verdad que somos precarios en nuestras palabras y que el Espíritu Santo, claro que sí, que nos asiste, pero eso no nos exime de poder atender a las indicaciones que el Señor Jesucristo nos da sobre cómo hablar con Él. Se puede orar mal. El fariseo tal vez nos ilustre cómo es orar mal, qué significa orar mal. Está claro en el texto que el Señor Jesucristo estaba compartiendo, tenía unos receptores específicos, unos destinatarios concretos de esta parábola, a unos que tenían confianza en sí mismos. Está hablando de los fariseos. Un fariseo es parte de un grupo judío religioso de los tiempos de Jesús, caracterizado ¿por qué? Por velar, por querer escrupulosamente cumplir los preceptos de la ley mosaica. Tenían el foco puesto en la manifestación externa del acto que en el espíritu del acto. Si nosotros miramos un poco la cultura, vamos a ver, el templo, se iba al templo a tratar asuntos públicos, religiosos, ¿sí? Las ofrendas, los sacrificios, las enseñanzas, y también para las devociones privadas. Era esperable que un fariseo entrase al templo, y también era esperable que un fariseo estuviera en un lugar visible para que todos notaran que estaba orando. Una de las posiciones que eran como costumbre en la época para orar era estar de pie, con las manos alzadas, los ojos mirando al cielo. La verdad es que el fariseo no se equivocó en la posición, se equivocó en la interpretación del pacto en el cual vivía. Y ustedes me pueden decir, no, Leila, porque él vivía en un pacto en donde las obras importaban. Él vivía en el antiguo pacto, en el pacto de la ley. Ahora, sabemos nosotros que la ley es santa, es justa, es buena. No había problemas con la ley. Es buena, es de Dios. ¿Qué es lo que le estaba pasando a este fariseo? Él se estaba equivocando en lo que entendía del acto. El acto era una representación. Y esa representación, ¿qué significaba? Allí lo vemos, significaba dependencia. ¿De quién? Del Señor. Aún ese acto externo, aún ese sacrificio que estaba allí, sabemos, era sombra de lo que habría de manifestarse, pero no dejaban de ser esos actos, actos de fe, actos de arrepentimiento, actos de respeto. Porque en esos actos, pensemos, yo ofrezco un animal para ser sacrificado, y por ese animal Dios me reconcilia con Él. Dejo de tener la culpa del error cometido. Déjenme decirlo así, eso se trata de la gracia de la ley. Porque Dios siempre fue un Dios de gracia. Esos actos no tenían el fin en sí mismo. Esos actos implicaban el deseo de Dios por estar en comunión con su pueblo. La religión pide actos físicos y no se necesita corazón para eso. La religión demanda actos y la gracia demanda todo. Aún estando en la ley y teniendo las obras por cumplir, que representaban ese acto en donde decimos, sí, yo creo en Dios, esas obras estaban empapadas con la mirada de gracia del Señor. Y el fariseo
creyó que podía cumplir la ley solo, sin vincularse de Dios. Eso es lo que no entendió. No tenía posibilidades de cumplir con la ley lejos de Dios. No había manera de hacerlo sin Dios. Me impacta pensar que él estaba allí, puesto en pie, pero miren todo lo que no hizo. No adoró al Señor, no expresó gratitud, no expresó arrepentimiento, no le dijo nada a Dios, no le preguntó nada. El detalle de Jesús parece como sutil, pero es muy importante, porque él dice, orando consigo mismo, es decir, este hombre estaba hablando de sí mismo, consigo mismo, y se estaba felicitando y estaba teniendo a Dios de público de esa autofelicitación. Yo creo que este fariseo pudo no haber entendido todo. Es cierto, pero era estudioso de las Escrituras. Sí, las Escrituras que dan testimonio de la vida de nuestro Señor. Y él pudo no haber tenido suficiente luz para entender el nuevo pacto que iba a venir y que Dios iba a establecer con su pueblo a través del Mesías. Es cierto, iba a venir un nuevo pacto, pero iba a venir un nuevo vínculo, ¿sí? Vamos a usar la palabra vínculo también para hablar de pacto. Iba a venir un nuevo vínculo, pero había un vínculo. Y el fariseo no lo vio. Vamos a darle el derecho a equivocarse, está bien, pero de ninguna manera se le puede conceder la falta de temor, la falta de respeto, porque él decía que no era ladrón, pero allí se estaba cometiendo un gran robo. Él le estaba robando toda la gloria a Dios. Vayamos por nuestro siguiente personaje, el publicano. ¿Se acuerdan? Decíamos que era esperable que un fariseo fuese al templo a orar. No se esperaba tanto ver entrar al templo a un publicano. Un publicano era un recaudador de impuestos, poco querido realmente, ¿sí? Más bien despreciado, se lo consideraba un traidor al pueblo. Y allí estaba, tomó distancia, estaba de pie. El original da ese detalle, también estaba de pie, pero sus ojos estaban diferentes, todo su cuerpo, toda su posición. Él estaba con sus culpas allí, exponiéndolas ante Dios. El golpearse el pecho era una costumbre que expresaba dolor, que expresaba tristeza, y también el arrepentimiento de pecados. Ustedes pueden decirme, bueno, Leira, pero él tampoco dijo expresiones de adoración ni expresiones de gratitud. Ahora, todo lo que el publicano dijo fue un acto de adoración, porque el publicano estaba siendo consciente, estaba interpretando bien, estaba siendo consciente de quién era Dios, a quién él se estaba dirigiendo. Toda su oración era una oración de humillación, de humillarse ante Dios por poder ver diferente al fariseo. ¿Qué es lo que hay que ver? ¿Cómo ora un hijo entendido? Un hijo entendido ora respetando e interpretando y viendo lo que Dios quiere que vea. El fariseo interpretaba la vida, interpretaba su vida, interpretaba a Dios a su manera, que no necesariamente era la manera de Dios. Y la verdad es que todos corremos ese riesgo de construir imágenes de la realidad. Y entonces
imaginamos cómo es Dios, cómo tiene que ser, cómo tiene que responder a nuestras oraciones, cómo tiene que ser la iglesia, cómo tienen que ser nuestros hermanos, cómo tengo que ser yo como mamá. Y entonces creamos imágenes sobre todas las cosas. Y imaginamos y nos damos el permiso, ¿sí?, de poder decir, bueno, las cosas tienen que ser así. Todos forjamos nuestra opinión sobre las cosas, pero la opinión y la imaginación no son Dios. Por eso oramos, porque la oración nos habilita ver a Dios. La oración nos permite como desmantelar o quitar, sacar, como nos enseñaban en la unidad 2, sacar el velo, ¿sí?, sacar el pensamiento que estuvo en nosotros, que no tiene que ver con Dios, para poder en realidad ver a Dios. Ver, allí lo pongo, miren, cuando nuestros ojos espirituales son abiertos a la realidad de Dios, lo que se ve, ¿saben qué es? Es Cristo. Es la vida en modo Cristo. Cómo es una mamá en modo Cristo, cómo es una iglesia en modo Cristo, cómo es un hermano en modo Cristo, cómo es un hijo en modo Cristo. Lo que se ve es la salvación en su amplitud, en su magnitud, en su generosidad, en su progreso. Y digo progreso porque la salvación no es otra cosa que Cristo el Salvador siendo revelado a nuestras vidas día a día. No hay manera de ver a Dios sin Dios. No hay manera de orar a Dios sin Dios. Es cierto, la atmósfera espiritual en la que estaba el fariseo estaba ciega, es verdad, pero nos puede pasar que la atmósfera espiritual de nuestra alma esté ciega, esté llena de imágenes incorrectas. Y cuando hablamos de imágenes, yo puedo decir con ustedes Éxodo 20. ¿Y qué les viene cuando digo Éxodo 20? Y nos vienen los 10 mandamientos. Y en ese listado de ordenanzas espirituales, recordamos, lo conocemos, no te harás imagen. No tendrás imágenes, no las honrarás, ni te inclinarás a ellas. Y la palabra imagen también se puede traducir con la palabra ídolo. La palabra ídolo también puede traducirse con la palabra imagen. ¿Qué es un ídolo? Estás allí con tus hojas, no dejes de tomar nota de esto. Un ídolo es un concepto humano que no está acorde a los diseños de Dios. Cuando pensamos en ídolos, pensamos tal vez en una estatua, en una estatua, en una foto, como en cosas externas, que la verdad se rompen. La gravedad o el peso está en cuando los ídolos están en nuestra mente. Estos pensamientos contrarios a la voz de Dios, que tienen que ver con, bueno, así lo veo yo, esta es mi opinión, no voy a cambiar, me enseñaron esto y esto es lo que creo. El fariseo no estaba mintiendo en un punto, estaba diciendo cosas que son ciertas, de hecho hasta parecía que estaba cumpliendo aún más, ¿sí?, de lo que la ley exigía. Pero la verdad es que su oración en un momento se transforma como ilegal, porque los ídolos de su corazón ensombrecían el diálogo con el Señor. Tanto Él como nosotros necesitamos la humillación de nuestros pensamientos. Pensamiento personal, ¿sí? Lo que nosotros creemos de las cosas, que no está acorde, alineado con el diseño de Dios para la familia, el diseño de Dios para la iglesia, el diseño de Dios para la amistad. Y a veces estamos más empapados en lo que nosotros tenemos como pensamiento sobre la amistad y no sobre lo que Dios dice.
ahí había dos personas y ninguno de los dos mintió, es cierto, pero yo creo, la verdad que creo es que solo uno oró. Qué palabra hermosa, fuerte y determinante te presento. ¿Por qué te hablo de esta palabra? En este contexto del antiguo pacto, cuando el Señor Jesús está hablando y está contando esta parábola, ¿sí? Está diciendo, de pronto está hablando y llega el verso 14. El verso 14 dice, y este descendió a su casa justificado. Es maravilloso porque vuelvo en este contexto de antiguo pacto y de la verdad y de la luz en ese momento, el Señor Jesús introduce un término que más que un término es una realidad espiritual del nuevo pacto para traer habilitación a lo que iba a devenir a través de su obra. La palabra justificación nos enseña a entender nuestra posición. Hay muchos textos ricos y perfectos para hablar de la justificación. Ahí ustedes tienen dos. No los vamos a leer a los dos ahora. Registren allí en sus apuntes Romanos 5:18 y Gálatas 2:16. Quisiera leer este último, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, pero por la fe sí. Y acá tenemos a dos hombres, uno ofreciendo obras y otro ofreciendo arrepentimiento. Uno ofrecía acciones aisladas de todo vínculo y otro ofrecía el corazón. La palabra justificación, la verdad de la justificación, la obra, allí está, la obra de la justificación, es ese aspecto de la salvación junto con la regeneración, junto con la redención. Es ese aspecto de la salvación que es instantáneo, ¿sí? En el mismo momento en que nosotros somos conscientes de la obra de Jesucristo en nuestras vidas, nosotros despertamos a la salvación, ya somos justificados. La justificación puede entenderse por un lado como la justicia atribuida, ¿sí? Se nos da absolución de nuestras faltas. Y por otro lado, como justicia impartida, porque es Cristo y su justicia viviendo en nosotros. Eso hace que nosotros seamos declarados justos. El perdón es algo que hemos visto en Jesús. ¿Sí? Jesús mostró en más de una ocasión su poder para perdonar pecados. Pero en la cruz ese poder se magnificó. Porque, algo más para que anotes, puede el perdón resolver una ofensa, pero la justificación resuelve una condición. Lo volvemos a decir, el perdón resuelve una ofensa, pero la justificación resuelve una condición. Entonces la justificación nos ubica diferente, nos cambia de posición, de pecadores a justos. El perdón, el Señor pudo haber dicho, bueno, sí, perdono esto, pero vos tenés la obligación de cumplir igual conmigo. Sí, el Señor pudo haber exigido que todas nuestras obligaciones para con Él sigamos, ¿sí? Ofreciéndolas. No hizo eso, porque no solo fuimos perdonados, fue saldada nuestra vida. El Señor sabía que no íbamos a poder cumplir. Y no solo que saldó, o sea, lo hizo, y lo hizo en Cristo. La obra fue tan perfecta que Cristo lo hizo posible. Cuando entendemos la justicia de Dios, queda como expuesta
y muy evidente la impotencia, la ineficacia de la justicia propia, de nuestras fuerzas propias, que por ahí las abrazamos y creemos que son todo lo que tenemos. Justicia de Dios en Él, dice la Escritura. Y antes de ir específicamente a este texto, que también te pido que registres, la verdad es esta. Al hablar de fariseo hablamos de justicia propia, de fuerza propia, hablamos de legalismo. El legalismo puede imitar santidad, pero no es santidad. El legalismo puede imitar comunión, pero no es comunión. El legalismo puede imitar oración, pero no es oración. Es cierto, estamos acostumbrados a que todo tiene que ser por nuestros méritos, ¿verdad? Sí. Tenemos que esforzarnos para todas las cosas. Y cuanto más esfuerzo, mejor. Y es más, hasta tenemos que justificar nuestros méritos para ver si ese logro, si ese éxito en verdad lo merecemos. Eso es cierto, pero en el Evangelio esta regla no existe. El Evangelio presenta la excepción a esta regla humana. Porque en el Evangelio solo se trata de el mérito de Cristo. El mérito es siempre de Él. Y aun cuando nosotros ofrecemos obras de fe, ya lo dice Pedro en una de sus cartas, él dice, ustedes que en Jesucristo, por medio de Jesucristo, ustedes presentan sacrificios espirituales agradables a Dios. Siempre es Él, siempre es Cristo. ¿Qué significa entonces ser justicia de Dios en Él? Lo vamos a resumir de esta forma. Significa que en Cristo nosotros somos todo aquello que Dios espera de un hijo y de un hijo entendido. ¿Se acuerdan? Lo dije antes. Vamos a enfatizar. El maestro anticipa para el publicano y para nosotros el nuevo pacto. Para un publicano que sin tener luz de la obra redentora del Señor, estaba deseándola, estaba como orándola y no estaba ofreciendo ninguna obra suya en reemplazo de la obra. Por eso, de la obra de Dios. Por eso yo creo que fue la única oración elevada en el templo, porque el que estaba siendo tenido en cuenta en esa oración era Dios y la obra de Dios. Es fácil para nosotros poder decir, bueno, yo no quiero orar como el fariseo. Ninguno de nosotros quiere estar en los zapatos del fariseo, ¿no? Ninguno quiere presentar su justicia propia como diciendo, mirá mis méritos, Señor, cuánto oro. Ninguno quiere presentar orgullo. Nos es fácil decir, esto no. Y entonces nos acercamos al publicano y qué bueno que está, que querramos orar como el publicano. Es bueno, pero hay más. Yo quiero decirles que hay más, porque nosotros tenemos mayor luz. Estamos después del verso 14. Y lo maravilloso y hasta lo desafiante es que nosotros podemos perfeccionar ahora la oración del publicano. ¿En qué sentido digo? Nosotros podemos orar como el publicano y quedarnos allí, o podemos orar en el nuevo pacto con un mayor entendimiento y cuidándonos de oraciones o de expresiones que están fuera de término. Jesús vino, cumplió la ley y luego de cumplirla dijo, bien, esto caducó, ahora está en vigencia otra cosa y su gracia
se ha manifestado y está en nuestra eternidad, ¿sí? La gozamos y la experimentamos y somos llamados a crecer en la gracia. Cuando digo que podemos orar oraciones fuera de término, me refiero a que nosotros no podemos orar lo que Dios ya hizo. ¿Sí? Nosotros no oramos para que Dios haga, es decir, no podemos pedir lo que Dios ya hizo, lo vuelvo a decir. Nosotros no oramos para que Dios haga, nosotros oramos para tener revelación y entendimiento de lo que Dios ya hizo y para saber cómo transferimos esa obra en la experiencia cotidiana. Les voy a dar un ejemplo. Yo puedo estar diciendo, Dios, dame paz, y el Señor diciéndome, mi paz te di, mi paz te dejé, y no lo hice como lo hace el mundo. Y mi paz guarda tus pensamientos y tus emociones. Puedo estar orando y decir, Señor, siento que no puedo, no tengo fuerzas, todo lo puedes en mí que te fortalezco. Señor, dame valentía, pero yo no te di un espíritu de temor. Señor, dame amor, dame paciencia, y mi Espíritu Santo en su fruto, su naturaleza, mi naturaleza impartida a tu vida, tiene amor, tiene fe, tiene gozo, tiene paciencia. El publicano podía decir cosas como, Señor, no me eches de tu presencia. Recuerdo cantar algo así, decía algo así la canción. A ver si me sale. No me eches de tu presencia, Señor. Va de nuevo. No me eches de tu presencia, Señor. Y seguía. Tu Espíritu Santo no quites de mí. No podemos cantar esa canción. Porque le podemos decir al Señor, Señor, llévame al lugar santísimo. Hay una canción, no la voy a cantar. Llévame al lugar santísimo. El Señor nos va a decir, no puedo, porque el lugar santísimo es tu corazón. No te puedo llevar a ningún lado. Y yo me puedo contristar, pero no me voy, no te puedo echar de mi presencia. Y ahí está el Señor diciendo, Leila, no eleves una oración en una posición, en un pacto que ya no está. Estás posicionada en el nuevo pacto, en la justificación, donde no solo tenés una promesa, no te quedes como esperando una promesa. Vos no tenés una promesa, vos tenés el cumplimiento de todas mis promesas en Cristo viviendo en ti. El nuevo pacto, este nuevo vínculo, se trata de fe, se trata de nuestra alma allí expuesta ante el Señor, porque la verdad es que lo que no suceda en el alma no sucederá en ningún lado, y lo que no sucede en la oración, que no suceda en la oración, no sucede en ningún lado. Por eso oramos. Estamos por terminar nuestra clase, pero déjenme tener un espacio, un apartado para hablar de nuestra alma. Nuestra alma antes de Cristo vivía en ignorancia, gobernando todo nuestro ser con sus emociones, sus razonamientos, sus caprichos, ¿no? Y entonces era fácil que aparezcan, inclusive esta mezcla que a veces hacemos cuando
Por ejemplo, decimos, bueno, si yo oro tantas horas y ayuno tantos días, y entonces todo va a estar bien con el Señor y el Señor me va a requerer, y entonces confundimos antiguo pacto, nuevo pacto, y como que desvirtuamos la realidad, la verdad de Dios en nosotros, y la oración queda desvirtuada, y estamos allí creyendo que lo podemos controlar, y aparece la fuerza propia, la justicia propia. O está el alma con sus emociones, ay, no siento la presencia, bueno, voy a agarrar la guitarra y voy a cantar esta canción, porque si canto esta canción sí seguro baja la presencia. Y estamos con las emociones, y si baja, y si no, y confundimos. Esa es nuestra alma, antes de Cristo. Estando en Cristo, esas confusiones empiezan a quedar como anuladas por el Señor, ¿sí? Entonces, antes de conocer al Señor podíamos tener confusiones. Estando en el Señor tenemos confusiones, hay que hacer algo con el alma. Y el Señor es tan bueno y perfecto que selló nuestra alma en Cristo y nos puso en el único lugar donde la inestabilidad humana no puede tener estorbo. Recordarán conmigo, crucificado estoy, ¿sí? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. No vivo en mi justicia propia, vivo en la fe. ¿Qué significa eso? ¿Dónde nos puso el Señor? ¿Dónde está ese lugar sin estorbo? El Señor Jesús. El Señor nos puso en Jesucristo. Nos puso en Cristo. Y cuando hablamos de estar crucificados con Él, estamos hablando de la cruz, y la cruz de ninguna manera es la meta, es el destino. La cruz es el inicio. Que nuestra vida esté allí, ¿sí? Que nuestra alma esté allí, es el inicio de toda nuestra vida en abundancia y en la gracia y en el vínculo con el Señor. Estando en Cristo no es que Cristo toma la forma de Leila, es que Leila toma la forma de Cristo. No se trata de una Leila mejorada. No somos, nuestro yo no es mejorado, nuestro yo se muere. Se trata de un yo muerto. Y cuando yo hablo de morir, de lo que hablo estrictamente es de un cambio de gobierno. No nos gobierna más el alma, nos gobierna Cristo. Ningún asunto de nuestra vida. Miren que nosotros diferenciamos asunto espiritual, asunto laboral, asunto familiar, asunto social. Somos todo uno, ¿no? Y todo lo que vivimos, ningún asunto de nuestra vida puede gestionarse con la inestabilidad del alma, y por eso oramos. Oramos para sujetarnos al gobierno de Dios. Esto es que el alma muere. Esto es estar con Cristo juntamente crucificado, porque además se necesita, claro, fe para creer en esa crucifixión, ¿sí? Pero además se necesita fe para vivir en el poder de la resurrección. La fe de decir, yo por Cristo en mí puedo, por su gracia, puedo vivir la vida que Él diseñó. Es el amor, ¿sí? La oración está embebida de amor, el gobierno de Dios está embebido de amor, y nuestra obediencia está embebida, empapada, sumergida, desbordada de amor. Dios va a respaldar en nosotros todas las oraciones que estén en Cristo,
que estén respetando la verdad presente de Cristo. Dios respaldará las oraciones que nacen y se originan de un hijo entendido que ve a Dios y que ve la vida al modo Cristo. Por eso Jesucristo intercede por nosotros. Todo lo demás es ritual. Quisiera decirles, antes de terminar, que en un punto la oración es dolorosa al alma. Y cuando hablo de dolor, hablo de nuestro yo, de nuestro ego, porque cuando oramos, el ego sabe que va a morir. No le queda mucho, porque orgullo y gracia son excluyentes. No pueden existir, coexistir. Entonces, si yo oro con orgullo, no le doy lugar a la gracia de Dios. Entonces, el alma sabe que se desprende de los pensamientos incorrectos. El alma ahí está en la oración llevando todo pensamiento cautivo, cautivado, sujetado a la obediencia y a la mente de Cristo. Orar es sujetarse a este gobierno. Y nosotros sabemos, se nos dijo también en clases anteriores, daremos fruto de la naturaleza que gobierne nuestra vida. Y si Cristo gobierna nuestra vida, a pesar de nuestros errores, de nuestras falencias, de tardar en entender las cosas, de por supuesto no ser perfectos y de equivocarnos, a pesar de eso, si Cristo gobierna nuestras vidas, todo está bien. A su vez, la oración es reposo al alma. Cuando oramos, se trata en parte de esa área del alma que todavía no logró experimentar el volver, el estar sujeta a la imagen, a la plenitud de Cristo, a esa semejanza en Cristo, a ese ADN. Y entonces oramos y de esa manera volvemos, regresamos al diseño original. Bueno, Dios quiere que yo sea así o me propone esto para mi camino. Este es el diseño, esta es su voluntad. La oración es ese regreso a lo que Dios dijo. Y en ese sentido, el regresar, el reconocer, el ver, el experimentar que de gloria en gloria somos transformados, eso le da reposo al alma. Entramos en el reposo de la gracia. Es Jesucristo en forma de paz en el corazón de los hombres, en nuestro corazón. Por eso también es reposo. Y eso es el estímulo de la oración. Cuando Pablo hablaba de sí mismo y hablaba de sus méritos, decía: mis méritos no son nada, son basura, no los quiero y no quiero ninguna confianza en la carne. Yo quiero renunciar a mi vida, a mi propia justicia, dice en Filipenses, para que Él se manifieste, dice así, a fin de conocerle. Y allí, el original de la palabra conocerle, ustedes la saben. ¿Saben cuál es? Quizás alguno ya la está diciendo. Es la palabra ginosco. La palabra que se nos enseñó acerca de la intimidad con el Señor. No un conocimiento intelectual, sino de espíritu a espíritu. Si no está nuestra justicia, tenemos ginosco. Si no está nuestra justicia, tenemos la experiencia de pensar la vida con la mente de Cristo. ¿Qué aprendimos? Que la oración es respeto, que la oración es visión, que la oración es cuestión de posición, que la oración es dolor y es reposo al alma, que la oración es sujeción, que la oración es transformación. Para concluir, después de todo esto, ¿no? Respeto, sujeción, posición,
transformación. Nosotros podemos pensar que en la oración hay una fidelidad. Y yo les quiero preguntar, ¿a qué somos fieles cuando oramos? ¿Podemos elevar una oración fiel, ser fieles en la oración? Ser fieles a nuestra posición en Cristo, que implica un nuevo diálogo con el Espíritu Santo. Nosotros podemos ser fieles a tradiciones, a formas que aprendimos. Podemos ser fieles a nuestras opiniones. O podemos ser fieles a la obra del Señor en nosotros. Oramos para ser vencidos, para que nuestra alma esté allí, sabiendo que está crucificada. Y oramos para vivir en el día a día lo que ahora vivimos, vivirlo en la fe, como decíamos, en el poder de la resurrección, para que en ese poder podamos con todos nuestros errores expresar a Dios, expresar lo que Dios quiere hacer en las personas para ser conocido y que las personas sean que despierten a este amor y a este vínculo con el Señor. Preguntábamos en qué pacto estamos posicionados y ya aprendimos y sabemos dónde estamos hoy. ¿Seremos fieles en nuestra oración? Porque pacto determina gobierno, y si determina gobierno, determina oración. Allí tienen desafíos. Leer Romanos 5:1, identificar qué prácticas religiosas no corresponden a la paz con Dios. Leer Juan 17:3, identificar aquello que no ha sido conocido de Dios todavía. Determinar qué tradiciones y qué vocabulario deberán ser excluidos de la oración. Determinar qué áreas de la vida deben exponerse, como coram Deo, exponerse. ¿Qué partes de nuestra vida debe exponerse a la obra de Cristo? Orar es entendimiento de nuestra posición en Él. Y les quiero invitar a terminar esta clase orando. Ya no nos golpeamos el pecho y asumimos el dolor igual del alma. Y tal vez podemos estar de pie o estamos arrodillados, entendiendo también que hay reposo del alma en la oración. Así que tenemos el corazón expuesto y así oramos. Señor Jesucristo, lo hiciste todo por nosotros. Eres todo en y para nosotros. Si te tenemos a ti, lo tenemos todo, Señor. Gracias por tu obra perfecta. Gracias porque siempre demostraste amor, misericordia y gracia sobre tus hijos. Gracias, Señor, porque nuestros ojos son abiertos a tu obra. Nuestros ojos son abiertos para tener revelación de lo que significa vivir en la salvación tan grande. Gracias porque podemos crecer en la gracia, podemos vivir en el poder de la resurrección, podemos vivir en la fe y aún nuestras obras de fe ser consecuencia de nuestro amor contigo y de tu amor por nosotros. Y eres tú el que haces tu obra en nosotros y el que haces nuestras obras. Gracias. Queremos orar con fidelidad. Queremos orar para entender tu gobierno. Queremos orar para ver la vida a tu modo, con tu interpretación de las cosas y de nuestras circunstancias, de nosotros mismos y de lo que nos pasa.
poder verlo siempre todo a través de tus ojos, estando con nuestra vida expuestos a ti. Te amamos, te adoramos, en tu nombre Jesucristo. Amén y amén. Qué bueno fue compartir este tiempo. Los espero para la clase número 2.